Hablamos mucho de los juicios, pero casi nunca asistimos a uno. Tenemos una idea de lo que sucede dentro que es una mezcla entre la ficción y la teoría. Aprovechemos un juicio mediático para entender mejor la realidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, anatomía de un juicio, con Rubiales de fondo. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. En un juicio está el juez. Continuemos. ¿Qué pasa, Jennifer Hermoso? En la celebración de un juicio está la acusación, la parte que acusa de un delito a alguien. Y a la bajada fue la que me dijo: hemos ganado este mundial gracias a ti. Y lo siguiente ya fueron pues sus manos en mis orejas y el siguiente beso. Y está el acusado o los acusados. Me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió. Y está la fiscalía. ¿Qué le dijo exactamente? Le dijo besito o piquito. Y están los testigos. Ella ya fue como sentarse en el asiento, que luego fuimos y se puso a llorar de agotada. En un juicio hay mucha gente y pasan muchas cosas. Hoy aprovechamos el caso Rubiales, por presunta agresión sexual a la futbolista Jenny Hermoso, para fijar conceptos y repasar algunas claves de cómo funciona un juicio en España. En este caso, una vista oral, un juicio penal en una sala de la Audiencia Nacional. Lo hacemos con mi compañera Elena Herrera, periodista del diario.es, especializada en tribunales y que ha estado siguiendo este proceso tan mediático. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Primero te pregunto por la puesta en escena, porque en este juicio del caso Rubiales he visto, por ejemplo, a los acusados sentados al lado de sus abogados en una especie de tribuna que está como un poco más alta que el lugar en el que habla la víctima. Y esto, Elena, me ha llamado la atención, entre otras cosas, porque era raro ver a Jenny Hermoso contando lo que le pasó ante la mirada directa, casi de frente, de Luis Rubiales. ¿No se supone que en casos de agresión sexual, víctima y presunto agresor no pueden tener contacto directo? En este caso no ha sido así. No ha sido así porque la presunta víctima, Jenny Hermoso, no lo ha demandado. Y si ella hubiera querido o pedido algún tipo de medida de protección, por ejemplo, que se le colocara un biombo para no tener un contacto visual con los acusados, pues se habría hecho, ¿no? O sea, eso es algo que se hace a petición de las víctimas. No tengo que estar llorando ni sentada en el último asiento. Pero sí que me gustaría decir, si puedo, que mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. No tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó. En este juicio, Jenny Hermoso es la denunciante y también principal testigo, ¿no? Y fue la primera a la que escuchamos prestar declaración. Vimos, Elena, a mucha gente haciéndole preguntas a Jenny Hermoso. ¿Por qué hay tanta gente haciendo preguntas? Lo primero que es importante es que cuando una persona va como testigo a un tribunal, tiene la obligación de responder a todas las partes. Aquí todas le preguntaron, porque al final el relato de la víctima denunciante es muy relevante en un juicio, ¿no? Entonces le he empezado preguntando la Fiscalía, que es la acusación pública, el Estado, digamos, que fue quien presentó la primera querella contra Luis Rubiales y el resto de miembros de la Federación. Luego le preguntó la acusación particular, o sea, su propio abogado. Después la acusación popular, que ejerció en la Asociación de Futbolistas. Y luego las defensas de los 4 acusados. Nos intercambiamos mensajes una vez cuando estábamos jugando una Supercopa. ¿Se había llegado a despedir usted en alguna de estas conversaciones con la expresión un besote o algún emoticono de una figurita enviando un beso? Pues realmente no me acuerdo. Para mí este es el momento, mi opinión personal, más bochornoso del juicio. Es la abogada de Rubiales preguntándole a Jenny Hermoso si alguna vez le había mandado un emoticono de beso por WhatsApp a Luis Rubiales, como si eso justificara de alguna manera el beso de la discordia. Pero es que la propia fiscal, es decir, alguien que está ahí para buscar culpabilidades, si las hay, en los acusados, dijo que no tenía otro remedio que hacer determinadas preguntas, aunque esas preguntas le resultaban a ella misma muy incómodas de hacer. Como fiscal, aún me produce cierto rechazo tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reía, por qué lo celebró, y con todo mi rechazo tuve que formular estas preguntas para poder demostrar que no consintió
y que claro que le afectó. Elena, ¿esto es normal? Es decir, en otros casos que no sean de agresión sexual, ¿también se hacen preguntas, digamos, encaminadas a cuestionar la gravedad de los hechos por cuál era el comportamiento o la relación de la víctima y el agresor antes de los hechos? A ver, los interrogatorios a las víctimas de violencia sexual, violencia machista, son incómodos per se, ¿no? No es algo agradable sentarte delante de un tribunal y responderte unas preguntas relacionadas con tu esfera más íntima, ¿no? Con tu vida privada. Y es cierto que sí que todavía, sobre todo cuando hay zonas más grises o hechos que no están tan claros que puedan ser delito, como parece que las acusaciones intentan defender en este caso, ¿no? La relación entre ellos, el contexto, son elementos que las acusaciones defensas pueden tener en cuenta para intentar, pues bueno, mantener su tesis, ¿no? Delante del tribunal. Y en el caso de las víctimas de violencia machista, la ley se ha cambiado en los últimos años para obligar a los jueces a que eviten que a las víctimas de violencia sexual, de violencia machista, se les hagan preguntas innecesarias relativas a su vida privada y en particular a su intimidad sexual, si eso no tiene relevancia para el hecho que se está enjuiciando. Vamos a otro momento del juicio. La acusación popular está preguntando a un testigo de la defensa y pasa esto. Le tengo la pregunta y ya empiezo a no entenderla. Yo, era para poner... Que un seleccionador nacional de fútbol vaya a la federación a hablar de fútbol, parece lo lógico. Sí, señoría, pero estoy poniendo en contexto para poder... No, en el contexto no. Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Elena, hablemos del juez. Lo dice la teoría y lo dice la ficción que vemos cada día, ¿no? La televisión, las series, las películas. Los jueces son la autoridad en la sala y la ejercen. Pero a mí me ha sorprendido ciertas expresiones o cierto tono o cierta forma de estar de este juez. Ves ahí a los abogados muy rectos, con la cabeza agachada, aguantando el tono de alguien que ejerce la autoridad de una manera que quizá no se toleraría a un jefe en público, ¿no? En un ámbito laboral normal. ¿Es el tono habitual de los jueces o es el personaje que ha tocado en este juicio? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Tampoco me ha parecido de los peores, ¿eh? O sea, quiero decir que él es un poco particular y un poco, pues, vehemente en las formas. Y también un poco es llamativo ver cómo responden acusaciones y defensas, ¿no? La defensa siempre es como un poquito más plata porque se están jugando que al final su cliente se arriesga a una condena, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poquito con el carácter. Está claro que ahí quien tiene la autoridad es el juez y todos quienes están ahí lo saben, ¿no? Si alguien se siente ofendido por la falta de cortesía de un juez, ¿tiene algún mecanismo correctivo? ¿Hay algún sitio al que quejarse para que alguien le dé un toque al juez? Sí, hay un régimen sancionador incluso en el Consejo del Poder Judicial, pero es casi extraño que se haga uso de él. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Elisa Muliá, ¿no? La presunta víctima del caso Íñigo Errejón. Un interrogatorio que fue muy duro, muy desagradable, desafortunado, considero, a la presunta víctima, y su abogado no se plantea ejercer ningún tipo de acción contra el juez, ¿no? Ha sido ciudadanos anónimos o asociaciones los que han planteado las quejas al Poder Judicial y ya veremos cómo acaba ese expediente, ¿no? Pero bueno, sí que hay ese cauce, existe. Hablemos de los testigos. Que hay gente que dice que usted estaba en el despacho. Es que la gente dice lo que dice. Señoría, no se puede pretender que al judío le pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiere. No, exactamente, sí. Yo le estoy diciendo lo que ya se lo dije antes. La relevancia que tiene que los testigos o que los testigos en un juicio digan la verdad. Fiscal, que díllese contra el testigo, pero continuemos el juicio. Estaba declarando el seleccionador español de la selección masculina, Luis de la Fuente, que no es que sea la pieza central, ni mucho menos de este caso, pero bueno, se ha debatido mucho sobre si no entró en contradicciones sobre su primer testimonio, sobre lo que había hecho mientras supuestamente parte de la federación coaccionaba a Jennifer Hermoso, ¿no? Los testigos tienen la obligación de decir la verdad en todo momento, ¿no, Elena? Sí, tienen la obligación de decir verdad. De hecho, juras o prometes decir verdad y no hacerlo es un delito penado con hasta 2 años de cárcel, o sea, es algo serio. Pero sí que es cierto que tampoco hay manera, digamos, de garantizar que alguien está diciendo la verdad. Y la incriminación por falso testimonio es muy excepcional, salvo en casos palmarios, ¿no? O cuando hay, pues, indicios claros de que ese testimonio ha tenido unos efectos en el procedimiento, ¿no? Lo que suelen hacer los jueces cuando un testigo no le dan veracidad, digamos, pues básicamente es obviarlo para tomar su decisión, no tenerlo en cuenta y ya está. Es que la señora Hermoso, igual que yo, sabe que yo le pregunté y que ella me contestó, vale, yo he pedido perdón
por mi comportamiento, porque no fue adecuado, y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría, no haberme dejado llevar por la emoción y bueno, pues seguramente haber estado más en un plano institucional. Los testigos sí tienen la obligación de decir la verdad, pero los acusados no, ¿no? O sea, es un derecho que tienen, mentir. El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Y puede optar por responder a alguna de las partes, a todas, o hacerlo, por ejemplo, solo a su defensa, como han hecho algunos de los acusados en este juicio. No es como los testigos, que tienen que responder a todas las partes, sino que pueden elegir a quién responden y a quién no. En muchos juicios hay un momento clave y es cuando intervienen los peritos que vienen a demostrar técnicamente, científicamente, algo que ha ocurrido, a certificar una prueba. Es un testimonio en función de su especialidad, puede ser un forense, un informático, un psicólogo, pero es alguien que viene de parte de la acusación o de parte de la defensa, ¿no? ¿Cobran por acusación o defensa para ir a contar lo que cuentan? Claro, sí, cobran por ir a contar lo que cuentan, sí. Claro, yo soy un profesional que hace un informe pericial. Analizados esos 2 segundos de comunicación verbal de lo que dice el señor Rubiales, ¿qué concluyó usted? ¿Qué leyó en esos labios? ¿Qué decía? Te puedo dar un besito. ¿Hay algún margen de duda de que eso fueran sus palabras? No, lo he visto varias veces y me ratifico, lo tengo claro. Este es el perito, o más bien escuchamos a la intérprete del perito, que ha llevado la defensa de Luis Rubiales al juicio para decir que claramente en las imágenes se ve a Luis Rubiales preguntándole a Jennifer Hermoso si le puede dar un beso. Es un buen ejemplo, Elena, de un perito de parte. Sí, en el juicio de Rubiales él ha aportado una pericial de parte que ha hecho un perito que viene a acreditar que Rubiales le preguntó a Jenny Hermoso: ¿te puedo dar un besito?, antes de besarla en la entrega de medallas del Mundial. Ha sido un poco polémico y la acusación él lo ha desacreditado totalmente, porque el perito también le pueden hacer preguntas tanto las acusaciones como las defensas. Él mismo reconoció en su declaración que no tenía ninguna certificación específica que acreditara que él era un perito experto en lectura de labios, y además dijo que su cualificación venía dada porque es una persona sordomuda de nacimiento y que apenas tiene experiencia profesional en este ámbito, que solo había participado en un juicio más, ¿no? Son elementos que la acusación ha utilizado para desacreditarlo, aunque sea el juez el que al final tendrá que decidir qué credibilidad le da a esta pericial. Y luego en los juicios también hay un momento que hemos visto muchas veces en las películas. ¿La pregunta la puedo hacer o no, señoría? No. Protesto. ¿Qué significa técnicamente este protesto, Elena? Sí, hemos escuchado mucho en este juicio cuando ha habido una pregunta que el juez ha considerado impertinente y que no ha dejado formular, pues hemos oído a la fiscal, a las acusaciones de las defensas formular ese protesto, ¿no? Es una manera de evidenciar un desacuerdo con la decisión del juez y de que de alguna forma conste en acta, digamos, que esa pregunta no se ha podido formular porque su señoría no lo ha permitido. Eso es importante porque luego sirve a acusaciones y defensas de cara a un hipotético recurso que puedan hacer la sentencia, alegar que durante la vista no se les permitió preguntar por determinadas cuestiones. Por eso lo expresan en la sala. O sea, que no es exactamente igual que lo que tenemos en la cabeza de las películas, ¿no? Que quizás sea más justicia anglosajona. El abogado de la defensa hace una pregunta y el de la acusación a lo mejor dice: no, protesto, no se puede hacer esa pregunta. En este caso no es una protesta entre abogados, sino que los abogados protestan por lo que decide el juez. Es un protesto a la decisión del juez sobre el veto, por ejemplo, a una pregunta, ¿no? Si por ejemplo, está preguntando una parte y la otra parte dice: esa pregunta, señoría, creo que es impertinente, el juez le dice: mire, no, la puede hacer, pues ahí es cuando se dice protesto, porque la potestad para vetar preguntas, en este caso, la tiene únicamente el juez en el sistema penal español. Vamos terminando, Elena. Después de todas las declaraciones de los testigos, de los peritos, de los acusados, llega ese momento final o casi final de la vista oral del juicio, que es la parte de los alegatos finales. También le llaman informes. Por ejemplo, ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad como parte de la selección femenina de fútbol de España habían sido campeonas mundiales?
Estos alegatos, Elena, tienen casi una función inspiradora. Sí, es un momento crucial del juicio porque es cuando las partes presentan sus conclusiones, resumen los aspectos más relevantes del caso e intentan, sobre todo, convencer al juez o al tribunal para que dicte una sentencia de acuerdo a sus intereses. Pues para ello se hace alusión a las declaraciones de testigos, de acusados, a las pruebas que sustentan un poco pues, la tesis de cada uno de la acusación o de la defensa. ¿Y después qué? ¿Cómo termina todo esto? ¿Qué pasa después de esos alegatos finales? Sí, pues existe el derecho a la última palabra de los acusados, que es verdad que es algo que no se suele usar en demasiadas ocasiones, porque al final pues es un riesgo, ¿no?, de poder cometer algún error que al final te pueda perjudicar de cara a la sentencia, pero sí que es cierto que en ocasiones se ha utilizado. Por ejemplo, recientemente en el juicio de Rodrigo Rato, que además lo utilizó para cargar tintas contra algunos exministros del PP, en el caso del Procés, en el que todos los acusados que se aprovecharon ese turno de la última palabra para reclamar diálogo, una solución política para Cataluña. O sea, sí que hay algunos casos, pero es verdad que en juicios quizá más mediáticos a veces ocurre, pero es algo excepcional. Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado. Visto para sentencia. Elena Herrera, compañera, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.